Estamos hoy día con el doctor Gabriel Natividad. Él es PhD en Management de la Universidad de California, ha escrito un montón de artículos indexados en revistas indexadas, es docente de la Universidad de Piura y en el 2022 publicó el libro de La empresa en el Perú, este libro de acá, que en realidad es es la primera investigación cuantitativa, detallada y muy bien realizada sobre las empresas en el Perú, que pese a haber sido publicado en el 2022, la verdad tiene total vigencia en la actualidad, porque como es un estudio cuantitativo, lo que analiza es la estructura y la forma en la que la empresa peruana realmente es, más allá de temas cualitativos, de riesgos políticos o cosas que van pasando en el día a día. Esto nos demuestra realmente cómo funciona la empresa y entonces es clave para poder analizar las empresas, pero también para hacer estrategias y un montón de cosas más. Incluso habla por ahí de temas de la informalidad, de emprendimientos y más cosas. Entonces, tenemos el gusto ya de tener a Gabriela aquí con nosotros para comentar de este libro que realmente se los recomiendo a todos los empresarios y más allá de investigadores y economistas que quieran saber más de la empresa en el Perú, pero es clave para entender en qué nos movemos. Gabriel, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y quería comenzar hablando un poco de cómo se gestó este libro. Entiendo que son años de investigación tuya plasmados en esta publicación muy vasta. Cuéntanos un poco cómo así llegamos a hacer este tema de la empresa en el Perú. Muchas gracias, José Carlos. Es para mí un placer poder conectarme a tu audiencia y a ti y conversar desde un punto de vista económico, pero también pensando en que mucha gente, sin ser economista académico, sin ser una persona que esté metida en el mundo académico, puede beneficiarse de los resultados. He preparado algunas diapositivas que a tu audiencia creo que le pueden interesar. Las voy a Perfecto. poner aquí para responder exactamente a tus preguntas. Ahí, Entonces, ahí si está. pensamos, por ejemplo, en mi motivación, tú me preguntas cómo es que surge esto. Sí. Bueno, yo estudié el doctorado en California, en UCLA, ¿no? Y trabajé 11 años en Estados Unidos, tanto como estudiante doctoral, ¿no? Como en el rol de profesor universitario, ¿no? He tenido alumnos que han sido alumnos de maestría y doctorado en Estados Unidos. Y lo que enseñaba y lo que investigaba era negocios, ¿no? Mucho de mi portafolio de investigación trata sobre cómo las empresas compiten en el mercado, ¿no? Ujú. Actualmente me dedico a ser profesor universitario también en la Universidad de Piura en Lima. Tenemos un campus en Miraflores. Mucha gente en Lima ha oído de la Universidad de Piura, pero mucha gente tampoco ha oído de la Universidad de Piura, así que quiero aprovechar y decir que este libro es parte de mi labor ordinaria como profesor en la Universidad de Piura en Lima. He dicho eso, Entonces, además, la Universidad de Piura es de las principales en el tema de management en el país y de las más reconocidas en el tema que tú manejas. efectivamente, la Universidad de Piura tiene una escuela de dirección que Muy queda famoso. en el barrio de Monterrico, en el distrito del Surco. Sí. La Universidad de Piura en pregrado, en Lima, queda en Miraflores, y es donde yo trabajo y vengo todos los días, de lunes a viernes, para investigar y también para estar con alumnos y colegas. Ujú. Creo que la pregunta básica sobre por qué surge este libro, podemos verla en que ha habido mucho interés en Perú desde el punto de vista de cómo es un país con recursos naturales abundantes, recursos naturales únicos en el mundo, algunos de ellos, y también un país con una gran riqueza cultural, ¿no? Los que vivimos en la década de 1980 quizás nos perdimos mucho de esto porque hubo una época difícil en el Perú en la que no se podía viajar dentro del país, todo era más difícil, ¿no? Y los que tienen mi edad o mayores se acuerdan de esa época. Pero ahora, en una nueva época del Perú en que hay mucho turismo interno, se puede reconocer que es un país muy rico culturalmente. Sin embargo, el rol de la empresa como una institución, una entidad que realmente aglutine intereses y brinde puestos de trabajo, cree riqueza y ayude a la gente a mejorar como persona, a tener un mejor nivel de vida, ha sido en cierta forma relegado por los economistas. Quizás tú en tu institución y tu audiencia están muy interesados en temas de empresa, pero la mayoría de economistas en el Perú no investiga a la empresa. Debo decir, debo confesar que el economista se preocupa en el Perú por temas de pobreza, ¿no? La economista está pensando en temas de salud, en temas de desarrollo, y eso está muy bien. Pero cuando pensamos en los 8 millones de empresas que ha habido en 2 décadas en el Perú, cuando pensamos en el crecimiento y dónde va a venir la inversión privada, entonces suena un poquito que ha habido algo de desinterés por parte de los colegas economistas académicos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué puede agregar un economista o una economista? Puede agregar una perspectiva económica, ¿sí? Y la perspectiva económica va a tener que ver algo con oferta y demanda, ¿sí? Sí. Cuando pensamos en la oferta, pensamos en productividad, pensamos en costos, pensamos en eficiencia. Mientras que cuando pensamos en demanda, pensamos en cómo la gente puede tener distintos niveles de vida
y tu nivel de vida puede jalar que consumas más de unos bienes que otros, ¿no? También cuando pensamos en demanda, pensamos en gustos, en preferencias, por lo cual pensar en la empresa en el Perú como esa institución que se beneficia de la intersección de oferta y demanda, que puede ofrecer productos y servicios que creen valor para la gente, es algo fascinante. Yo lo encuentro fascinante. Si quieres que continúe un poco con la Sí, motivación de este libro también, mencionaste, pero te iba a preguntar sí, dentro de eso, pero no sé si te voy a cortar el ritmo, pero claro, hablamos no, de sí, que en realidad en el Perú no se investiga mucho la empresa. Puede ser que en parte esto sea por la falta de datos que hay sobre empresas. Tú has hecho un trabajo sumamente minucioso, pero también entiendo que has hecho un trabajo muy complejo en el poder armar la data de las empresas, porque un investigador en general se enfrenta a una situación como el Perú y eso, que a partir de los 90 quizás hay un poco más de data, en los 80 casi no hay información. Antes que eso ya, a nivel de empresas, me refiero, es casi imposible armar algo. Entonces, también ese puede ser un motivo, porque hay otros países en los cuales sí hay data empresarial más vasta, ¿no? muy bien. Gracias, José Carlos, por la pregunta. Creo que tengo también una diapositiva sobre eso y te lo voy a mostrar a ti y a tu audiencia. Cuando pensamos en el problema metodológico, ¿no? Sí, Hay que combinar datos. claro. Hay que combinar datos. Es una especie de enjambre, ¿no? Es un rompecabezas. Pero el investigador o la investigadora están atentos a oportunidades de datos. En esto debo reconocer públicamente que no solo la Universidad de Piura me ayuda en permitirme usar tiempo y recursos para investigar, sino también el sector público, ¿no? Reconocer, por ejemplo, a el Ministerio de la Producción, ¿no? Representado por la directora general de una división, que es la de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, la doctora Lourdes Álvarez. Son personas del sector público, algunas también del sector privado, que permiten investigar un poco más allá de lo que puedes encontrar, por ejemplo, en INEI. Ujú, Toda tu audiencia, cualquier empresario puede entrar al INEI, bajarse datos y trabajar un poco con esos datos, pero es insuficiente, ¿no? O, por ejemplo, Perú Top, ¿no? Que provee al sector privado de información bastante rica sobre cómo están las empresas, pero a veces hace falta ir más allá, ¿no? claro. Por tanto, armar este rompecabezas de dónde están los datos es algo trabajoso, ¿no? En este libro, por ejemplo, me enfoco en más de 8 millones de empresas. Ujú, Pero enfocarse en 8 millones de empresas implica mirarlas una por una. Esa es la ventaja de este libro, ¿no? Obviamente no voy a imprimir sobre cada empresa cuánto vende y cuánto financia, claro. porque tendría que tener una guía telefónica enorme de páginas. No, para esto hay técnicas que pueden resumir mucho cuál ha sido el desempeño de la empresa y cómo se puede evaluar mejor la empresa, ¿no? Por tanto, intento usar conocimientos de frontera en economía de la empresa, es una parte, un área de interés grande entre los economistas académicos para poder sintetizar distintas bases de datos, qué es lo que le puede servir a la audiencia, por ejemplo, entender cuestiones sobre cuánto venden las empresas, cómo se financian, cuántos puestos de trabajo crean o cómo están conectados los distintos sectores. Sí. Sí, sí, claro. Estaba viendo que en realidad además tomado en la estructura del libro básicamente todas las posibles preguntas que uno pueda tener sobre la empresa, porque vas desde el tema de las ganancias, el tema de la diversificación sectorial, grupos económicos, la parte de la financiación. O sea, además, claro, yo lo estoy diciendo en desorden, pero hay un orden lógico en los capítulos de tu libro que llega incluso hasta el tema de los gerentes, o sea, quiénes son los gerentes que están a cargo, y también luego agarras el tema del emprendimiento, que es clave porque, claro, 8.2 millones de empresas, la gran parte de esas son microempresas, gran bloque del iceberg. Eh, y después también incluso la parte de la informalidad, que es un tema también clave cuando se habla de la empresa en el Perú y con quién compiten, ¿no? Hay como tres economías, incluso también, claro, hay una economía oculta que no es fácil de medir, que es la delictiva, ¿no? Que también está presente lamentablemente en la estructura empresarial peruana. Pero lo informal, digamos, es muy grande y también lo abarcas ahí. Entonces has agarrado en realidad todas las posibles aristas y esta idea de abarcar todo el plano empresarial, cómo, o sea, cuánto te toma, cómo vas armando la estructura de este libro, cómo se hace eso. Muy bien, tengo un par de respuestas. Como tú has mencionado muy bien la estructura del libro, puedo mostrarla ya como el rompecabezas armado, ¿no? Eso es cuando tienes las piezas, uno no sabe por dónde empezar y empiezas por un lado. Como he tenido muchos años de trabajo como tanto estudiante doctoral, asistente de cátedra, como profesor universitario en Estados Unidos y en el Perú, para mí era un poquito más natural empezar de manera sistemática, ¿no?
Lo que tú has dicho es que yo empiezo con las ganancias del valor económico porque hay que empezar motivando algo. ¿No? El Ujú. empresario piensa en puestos de trabajo, piensa en satisfacer a la gente, pero también piensa en que su inversión tiene que rendirle. ¿No? La Claro. creación de riqueza depende de que el empresario vea una oportunidad de negocios, invierta y gane. ¿No? O si no es una buena oportunidad, invierta y pierda para dedicarse a otra cosa. Por lo tanto, empecé con ganancias y valor económico, luego pasé a lo que son los ámbitos de negocio. ¿No? Sí. Puede ser en qué industria estás, cómo te diversificas, cómo te integras, a qué geografía vas a servir. ¿No? Y también si vas a lanzar una idea nueva en el mercado, de tal manera que seas un emprendedor. ¿No? Luego complementé esto con los modos. ¿No? Los modos son cómo puedes ampliar o reducir el ámbito. Y ahí me enfoqué en fusiones y adquisiciones. Esa fue la principal forma en que abordé el tema de modos. ¿No? En Ujú. el Perú, por ejemplo, ha habido miles de fusiones y adquisiciones que no se han estudiado en detalle. No se han estudiado. Este libro provee un capítulo especializado sobre qué es una fusión y adquisición y cuáles son las que ha habido y cómo han impactado en el crecimiento de las empresas, la contratación de gente, las finanzas. ¿No? Ujú. Paso luego a las palancas, cómo es que un gerente o como una empresa puede hacer rendir todas sus ideas, todos sus planes. Esto funciona a través de las finanzas corporativas, que pueden ser muy sencillas, finanzas empresariales, o también pueden ser como salir al mercado de capitales, emitiendo acciones o bonos. ¿No? Implica también el aspecto humano de qué gerentes están a cargo y cuáles son sus características. ¿No? Si hay un gerente que tiene un mejor perfil financiero y económico, quizás ese gerente pueda manejar una empresa más grande que un gerente que viene más bien de un historial un poquito azaroso, con poca experiencia, con mala experiencia. Quizás el gerente vaya a la empresa un cambio distinto, ¿no? Por lo cual quizá no le den un cargo de gran responsabilidad. Lo mismo en los grupos económicos. En el Perú ha habido quizá unos 20 libros razonablemente interesantes sobre los grupos económicos, pero todos centrados en poca información y muy cualitativos. Sin Cualitativo. embargo, gracias a Perú Top tiene una buena referencia de cuáles son los grupos económicos en el Perú, entonces se puede armar toda la red de grupos económicos y estudiarlos cuantitativamente. Y eso es lo que intenté hacer en este libro y creo que lo logré. Una pregunta, bueno, una cosa además que complementaría en lo que has dicho es que, y es importante porque lo dijiste también en una presentación de hace un par de años sobre el libro, es que este libro no tiene ningún tinte ideológico y eso es importante también entenderlo. Este es un libro basado en datos, con un análisis muy preciso de los datos y te dice la realidad tal cual es. Acá no hay un tema de si tú decías en ese momento, yo no es que estoy en contra o a favor de la empresa, esto no tiene nada que ver con este libro, fuera de tus posiciones personales que las tienes, no tiene nada que ver, este libro es objetivo y eso es importante porque realmente te permite una visión, ya seas de la ideología que seas, de entender la situación actual. Otra cosa que también me hace pensar esto que me dices, hay esta idea, y no sé si los datos llegan a mostrar esto, pero hay esta idea subjetiva, no sé, que es que los empresarios peruanos no tienden a hacer alianzas, a conectar entre ellos. O sea, hay una mucha individualización de las decisiones, no quieren juntarse, por eso también quizás hay pocas empresas en bolsa. ¿Los datos te pueden dar alguna referencia de esta idea? No sé si errado, A ¿no? ver, creo que es una pregunta compleja porque los empresarios pueden conversar entre ellos para un fin benéfico para la sociedad o pueden conversar entre ellos para un fin un poquito más negativo para la sociedad. Sí, Por ejemplo, está el caso de la polución, ¿no? Si los empresarios juegan golf para conversar sobre precios y sobre márgenes, entonces eso quizás no sea beneficioso para la sociedad, ¿no? Mientras que si los empresarios son convocados por un ministerio o convocados en una emergencia como en la pandemia para pensar cómo actuar y cómo resolver un problema urgente y grave en el Perú, esto estaría quizá de acuerdo con un beneficio de la sociedad. Por tanto, el tema de la asociatividad de los empresarios es un tema, es un arma de doble filo, ¿no? Si un empresario conversa con otro, para arreglar que cobren el mismo precio y no bajen para no perder, entonces quizás eso perjudica a la sociedad. En el libro me enfoco en aspectos como la concentración empresarial, como cómo las empresas están bastante aglutinadas en lo que se refiere a la estructura de la industria, ¿no? sí. Un concepto que mis alumnos en economía intentan aprender, y yo creo que algunos lo logran muy bien, es pensar que cuando una industria está muy concentrada es que hay uno o dos grandes jugadores que venden mucho, ¿no? Venden mucho, y eso no está mal. En nuestro país no hay una pena respecto a la participación del mercado. El problema está cuando los precios son demasiado altos, porque eso disminuye el bienestar que un consumidor debería tener, ¿no?
Hay una empresa que vende una bebida que es muy popular en el Perú, que se toma, la forma en que la gente toma para celebrar. Si la participación de mercado de ese grupo empresarial es 98%, entonces habría que pensar, es un poquito alto, ¿no? Y comparemos el precio de esa bebida en el Perú con el precio que hay en Colombia y Chile, ¿no? Corrigiéndolo por paridad de poder de compra. Quizá esa bebida en el Perú es un poquito cara, ¿no? Entonces, cuestiones como esta llevan a pensar de que la concentración hay que estudiarse con más detalle en Perú, ¿no? Pero volviendo a la idea de cuán asociados están los empresarios, es una idea que he abordado solo de manera tangencial en el libro a través de la concentración, en cuántos esfuerzos hay por mantener márgenes altos, pero requiere otro tipo de datos, ¿no? Requiere datos más de Vale, redes, requiere claro. datos de contactos, ¿no? Y eso no lo he visto de esa forma. Te doy un ejemplo en que sí vi la importancia de la comunicación entre empresas. Tuve la ocasión de hacer un estudio de campo sobre cómo las empresas pesqueras, si están en tierra, como empresas harineras de línea de pescado, versus las que están en mar, que son las embarcaciones, coordinaban para ser más productivas. Entonces, en el libro, en el capítulo sobre fusiones y adquisiciones, abordo un caso de estudio cuantitativo con econometría y con análisis, pero bastante profundo, sobre cómo esta relación de distintas empresas mejoró luego de una fusión. Las empresas coordinaban y les iba bien, pero luego de que la empresa harinera comprara las empresas extractoras de pescado, la productividad subió 17%. Y ese es un caso que ya mundialmente se conoce, es una investigación que ya está publicada en una revista científica. Tuve la suerte de que una empresa peruana me permitiera entrar, rebuscar todos sus datos, conversar con sus capitanes de pesca, ir al mar, pescar con ellos, estar en alta mar, ¿no?, toda una noche. Fue, volviendo a tu pregunta inicial sobre la dificultad de los datos, fue un caso de éxito en el que gracias al contacto personal con el presidente del director de una empresa pesquera peruana, tuve todo el apoyo para documentar que se puede coordinar mejor entre tierra y barcos, pero a veces el dueño tiene que mandar ahí, por lo cual hace falta una fusión o adquisición. Eso da una respuesta un poquito oblicua a tu pregunta sobre cómo la coordinación entre empresas o entre empresarios puede llevar a algo mejor. En este caso, hizo falta una adquisición para que coordinaran mejor. Y esto ilustra además el trabajo titánico que has hecho con este libro, ¿no? Porque en realidad, claro, ese es un caso, pero yo entiendo además, porque sé que has publicado, en la web está varios papers años antes, ¿no? Todos están, no todos, pero la gran parte están enfocados en estos temas empresariales. Y me refiero, este libro finalmente es como resumen de tu trabajo o es un tema aparte. Ahí está. Muy bien, gracias, José Carlos. Es una pregunta que me lleva a presentar un poquito el otro tipo de trabajo que hago, ¿no? Creo que todo investigador busca la verdad, ¿no? Un investigador académico busca la verdad que le interesa a los académicos, ¿no? Tu audiencia es el público general, son empresarios, ejecutivos. Sí. Mi audiencia normal son académicos como yo, quizás no se ponen saco y corbata para ir a trabajar. Los académicos en Estados Unidos están con polo, están con una polera, ¿no? Gente muy informal, ¿no? Pero es gente que está pensando en la verdad 6 o 7 días por semana, intentando mostrar la verdad o criticar trabajos que no lleguen a la verdad. Por tanto, lo que te muestra en esta diapositiva es que yo me dedico a la investigación científica, es parte de mi trabajo, es una profesión, es una ocupación. El libro busca la diseminación científica, de tal forma que algunos de los resultados que he encontrado en estas revistas puedan entrar a ilustrar cuestiones en el debate peruano. Por tanto, hay una selección de interés. Yo selecciono cosas de mis publicaciones científicas para que entren al libro. Veo también interrelaciones entre distintos proyectos. Veo cómo se relaciona un proyecto de pesca, como el que te acabo de escribir, con, en general, cómo funcionan las fusiones y adquisiciones en el Perú, por lo cual hay interrelaciones. El libro intenta ser práctico, mientras que una publicación científica no busca ser práctica, busca ser muy concreta en cómo mueve la ciencia en un pedacito de conocimiento nuevo. Finalmente, mis publicaciones científicas son en inglés. ¿Y por qué? Porque así están las revistas. Las revistas publican en inglés, mientras que el libro está en castellano puro y simple. La gente puede leerlo y apreciar que con nuestro propio idioma podemos llegar a conceptos difíciles sobre economía explicados, yo creo, de manera sencilla. Por lo cual, mi respuesta a tu pregunta es que el libro no es un resumen de publicaciones científicas. El libro se beneficia de esas publicaciones mías y de otros 100 autores probablemente que he citado en el libro para ayudar a entender cómo funciona la empresa en el Perú. Y ese funcionamiento es
en algunos aspectos sencillo y en otros aspectos más complejo, por lo cual conviene conocerlo bien. Y dentro de eso es importante también recalcar que al final del libro hay un apéndice que tiene sobre toda la parte metodológica, porque claro, uno escucha quizás un tema y no es economista, escucha econometría o con temas estadísticos que pueden ser complejos, pero igual hay una parte didáctica en el libro al final que te explica muy bien cómo se ha hecho todos los cálculos y eso en realidad no suele darse en un libro de esta característica, o que habla sobre temas empresariales, ¿no? Eso también es un gran plus. Sí, José Carlos, creo que muchos de aquellos que están escuchando esto, lo escucharán, están pensando detrás de su mente en lo que se llama ahora la ciencia de datos, data science. Muchos están pensando en inteligencia artificial como un posible rival a su propio trabajo. Muchos están pensando en el aprendizaje de las máquinas, machine learning. Muchos están pensando en formas de beneficiarse de la avalancha de datos para trabajar mejor o ganar más dinero. Por tanto, todo eso pasa de alguna forma por el análisis estadístico. Al final del día, la inteligencia artificial es un robot que va, entre comillas, aprendiendo, pero va calibrando muchas predicciones, ¿sí? Por lo cual, el libro creo que puede ser un paso adelante que el lector piense en también seriamente considerar la realidad, ¿sí? Pensemos en cómo funciona el directorio. Tú has estado en un directorio, has visitado el estado como asistente de consultoría en directorios de misma. Quizá el estilo es muy a la antigua, muy tradicional, muy poco basados en datos reales, en evidencia sólida. ¿No? A nivel de Eh, cuestionar la per- verdadera per- per- deuda. Perdón, Gabriel, se colgó los últimos minutos de lo que... ¿Puedes repetir, por favor, la última parte que has comentado? Creo que lo básico por entender aquí es que en el Perú nos estamos sofisticando, las empresas van a ser más sofisticadas en aspectos sobre el manejo de datos, como data science, como AI, como Machine Learning. Y el libro es una forma de conocer cómo se analizan los datos. Si los empresarios ejecutivos nunca han visto esto, hace falta que lo vean de nuevo o que lo aprendan. Y esto cómo se aprende en muchos programas de internet, hay universidades que pueden enseñarlo. El libro también ayuda a que cada quien sepa cómo se han analizado los datos para ver, por ejemplo, un resultado concreto. Iba a mencionarte el resultado sobre la influencia de la deuda en las ventas. Eso es una cuestión obvia y básica. ¿Cuánto influye en las ventas de una empresa el hecho de que la empresa tenga financiamiento o no tenga financiamiento? Es una cuestión importantísima. ¿No? ¿Y qué es lo que cuenta el libro? El libro quizás es la primera documentación sólida de que en el Perú la deuda ayuda al crecimiento de las ventas. Eso es algo que puede llevarse a un tribunal, puede llevarse a un juicio, puede llevarse a una defensa, en algún caso legal que haya sobre la influencia de los bancos en el Perú. El libro pone ese fundamento básico para entender cómo relacionar algunas variables. Por lo cual, a tu pregunta sobre metodología y sobre cómo los empresarios pueden beneficiarse de esto, ya están beneficiándose. ¿Por qué? Porque la gente joven que formamos en universidades en economía, en data science, en estadística, están bebiendo esto y lo están aplicando a empresas. ¿Sí? Entonces, poco a poco, el Perú se irá sofisticando para lograr mejores ganancias y, ¿cuál es la contraparte de las ganancias? Satisfacer más a la gente. ¿Sí? Yo no quiero, y quiero volver a tu pregunta sobre la ideología, porque es una muy buena pregunta y veo que, no sé si tú usas un protector de pantalla atrás, pero veo que tienes muchos No, libros no, y no, esta es mi biblioteca. es real. El mío también es real. Yo tengo una biblioteca y valoro mi biblioteca, aunque cada vez estoy leyendo más en digital. ¿No? Pero te puedo decir que hay que respetar el pensamiento de todos, hay que respetar que hay gente que venga o de la derecha o del centro o de la izquierda, hay que respetar, ¿no? Hay valoraciones de todo tipo y el libro intenta ser respetuoso con todos. ¿No? Cuando hago referencia, por ejemplo, a grupos económicos, mucha gente de la izquierda ha criticado a los grupos económicos. ¿Por qué? Porque A, B, C, D no han rendido, no han beneficiado. Quizá ellos vienen de esa esquina del pensamiento, de la ideología. Yo respeto eso. ¿No? Sin embargo, para dialogar, para construir necesitamos una base objetiva. Yo no puedo proponer un libro que sea una defensa de los bancos. Yo no puedo proponer un libro que sea una defensa de un gremio empresarial que maneja las 200 empresas más grandes del Perú. Nadie me compensa por eso, nadie me paga por eso. Entonces, yo como investigador intento ser objetivo. Se dice que nadie es perfectamente objetivo, quizás yo no lo soy, pero intento serlo, ¿no? Por lo cual, el libro tiene una característica especial y quizás no la has resaltado tú en tu presentación. En el libro yo no hago ninguna recomendación de nada.
No le Sí, recomiendo nada a nadie. ¿Mm? sí, Y es una gran tentación, ¿no? Escribir 3 o 4 páginas y decir, así debería ser el Perú. No, yo no te digo cómo es el Perú ni tu empresa. No te lo digo. ¿Por qué? Digamos que ese es otro precio, ¿no? Si quieres que yo sea consultor, llámame y conversaré. En realidad claro. yo no hago consultoría. No hago consultoría, estoy totalmente lleno de investigación. Pero diría que cada quien tiene sus criterios para cómo usar estos resultados para su propio crecimiento, ¿no? Pero el libro está libre de ideología. ¿Por qué? Porque quiere ayudar al diálogo. Si quieres ayudar al diálogo, tienes que tener bases sólidas sobre cómo son las empresas, cuánto venden, cómo se endeudan, cómo se fusionan, cómo se expanden, cómo exportan. Teniendo todos esos datos, tú juzgarás. Y dirás, oye, hay empresas demasiado pequeñas que no son productivas versus empresas muy grandes que salen a la bolsa y tampoco mejoran al salir a la bolsa. Ujú. Entonces, te deberá cuestionar y decir, vamos a investigar esto, vamos a priorizar esto. Y creo que ese es el fin del libro, en realidad. Ahora, dicho eso, sí, claro, no hay recomendaciones, es verdad, y eso es bueno porque es un libro de investigación. Pero sin embargo sí te sirve para tomar decisiones. O sea, si uno toma los capítulos, sí te ayuda mucho en decisiones, por ejemplo, de dónde, en qué sector entrar o no entrar, por ejemplo, si es, depende de tu tipo de cualidades o cómo puedes ir creciendo, o qué cosas tienes que hacer para crecer. O sea, si sabes tomar la data que das en el libro, creo que sí ayuda mucho para ese tipo de cosas. Y también es interesante porque hay una parte en la que hablas de emprendimiento y comentaba justo en una presentación también que tuviste del libro hace un par de años que incluso hay una especie como de predictor sin querer que lo sea de esa manera, creo, de a qué empresa le puede ir bien, a quiénes le puede ir mal, tomando en cuenta las características que tienen, ¿no? Y eso también es Así muy es, interesante. Cuéntanos así es. un poco de esto, por favor. Muy bien, estás preguntando sobre un modelo específico que pude estimar. Entonces, una de las ventajas de este libro, cuando mostré esas interrelaciones con unos cables que van de una computadora a otra, uno de los beneficios de este libro es que goza del acceso a información extraordinariamente rica. ¿Sí? Por tanto, yo puedo ver muchas empresas cuando todavía no eran ni empresa, era simplemente una persona que fue a pedir un crédito y se lo aprobaron. Y puedo verlo 5 o 10 años después, esa empresa. ¿No? Por tanto, encontré que probablemente cuando a un banco le asigna una tasa de interés alta a un emprendedor cuando está empezando, esa tasa de interés alta está reflejando y está capturando que a esa empresa en el futuro le va a ir mal. Esa empresa es más probable que quiebre, es más probable que no llegue a los umbrales de crecimiento suficientes para ser interesante, por lo cual encontré ese predictor. Ahora, pensando como economistas, podríamos decir, bueno, es obvio, ¿no? Si la tasa de interés está capturando el riesgo que el banco está asumiendo por ese crédito, el banco está juzgando que hay empresas demasiado riesgosas, igual les va a prestar a una tasa alta, pero el banco está haciendo un juicio de valor. Está diciendo, a esta empresa no le ve muy bien, tengo que cobrarle alto. Por lo cual, efectivamente, confirmo que un predictor del fracaso de la empresa en el futuro es cuán alta fue la tasa de interés en el inicio. Y esto hay que verlo con regresiones, hay que verlo con econometría. Intento hacerlo así, por lo cual es un resultado descriptivo interesante. Podría servir también para pensar, cuando un emprendedor va y está preguntando a los bancos cuánto le pueden prestar y a qué precio, hay que ser cuidadoso porque el banco puede estar cobrando mucho y ese cobrar mucho significa que va a perder. Por lo cual, eso debería darle una segunda opinión a la persona para pensar bien si necesita el crédito o no. Claro, claro. Ahora, el libro tiene, en total, son, la cantidad de conclusiones, 86 conclusiones, si mal no sé. Eh, Sí. ¿Hay algo que te faltó, crees tú, de ex post, investigar o que te hubiera gustado investigar además de todo lo que has investigado? Porque yo veo que está totalmente completo. Incluso creo, ya es un tema personal que tengo que darle un poco más de vueltas, pero todo este avance de la IA y todo lo que se está dando en las empresas, creo que igual no afectaría los resultados de lo que muestras en el libro porque la estructura empresarial peruana es bastante conservadora en algunos aspectos y bastante dura en algunos aspectos. O sea, no es complicado que cambien con algún tipo de cosas. Va a ayudar a generar muchas cosas la IA, pero no va a cambiar la forma realmente en la que la estructura empresarial se maneja, creo yo. Entonces, dentro de estas cosas que has investigado, ¿hay algo que tú dirías luego, bueno, faltó quizás este tema un poco más? Muy bien. Bueno, gracias, Ricardo, nuevamente. Yo creo que, a ver, yo no soy un artista, me gusta el arte, me gusta la belleza, es parte de la querencia de todo ser humano.
Pero si le preguntaras a un pintor si ya está terminada la pintura, te diría, no, nunca está terminada, nunca está perfecta. Entonces yo soy muy crítico de mi propio trabajo y te diría que, sí, pues 6 meses después de cerrar el libro, fui al Ministerio de la Producción y me dieron información más rica sobre ventas. Ah, ok, claro. Sí, te podría contar anécdotas de que un libro tiene que cerrarse en algún momento para beneficiar a la audiencia, para lograr que esté en librerías, para lograr que vaya a una feria. Pero si hubiera una segunda edición de este libro, yo me pondría a trabajar con mucho énfasis en mejorar algunas fuentes de datos que realmente pueden ilustrar mejor las relaciones. Vuelvo a la idea de finanzas y ventas, por ejemplo. Puedo tener evidencia basada en 100.000 empresas, muy bien. Pero ¿qué pasa si pongo 5 millones de empresas? Eso es mejor. ¿Eh? Por la ley de los grandes números, los resultados serán parecidos, pero creo que pueden ser más robustos y pueden llevar a una conclusión un poquito más fina. Claro. La segunda respuesta a tu pregunta es que creo que el libro aborda el tema empresarial, pero tú y yo no soy empresario, tú trabajas en una empresa. Creo que hay un tema por explotar fabuloso en el Perú que me ha llevado a mi segundo libro. Estoy escribiendo con Solange Grameña, que es una coautora, vive en Lima, trabaja en el Banco Mundial de Washington. Estoy trabajando en un libro sobre finanzas personales en el Perú. Es algo que Wow. le afecta a cualquier persona, te afecta a ti, me afecta a mí. Cómo manejamos nuestros créditos personales, cómo manejamos hipotecas, ahorros, inversiones, cómo manejamos AFP, cuál es la influencia de FinTech, No. cuánto ganamos, cuál es tu sueldo, cuál es mi sueldo y cómo se relaciona con nuestros estudios. ¿Cómo podemos ganar más hoy, mañana, de acá a un año? Creo que son cuestiones que afectan ya no a 8 millones de empresas en Perú, sino a 34 millones de peruanos. Así que estoy multiplicando por 4 la influencia, yendo un poquito más micro. Cuando pensamos en la definición de economía, oikonomos, el griego, oikonomos, estamos hablando de las normas del hogar, las normas de la casa. Eso lo aprendí en mis cursos de lenguaje cuando estudié el pregrado. Economía, normas de la casa. Porque un libro sobre finanzas personales, sobre cómo es la economía del individuo o del hogar, no desde el punto de vista empresarial, porque eso ya está en el libro que hemos reseñado, sino desde el punto de vista de todo. Un crédito vehicular, un crédito por una casa, un aumento de sueldo. Todos esos temas los estoy investigando, estamos ya cerrando el primer borrador. Así que me da mucha ilusión continuar la labor del primer libro, pero ahora es una perspectiva incluso más micro que puede ayudar a los bancos de una manera enorme, a la gente de manera enorme y también a los tomadores de decisiones públicas, ¿no? Hace falta entender las finanzas personales, cómo nos movemos como individuos. Quería darte esa primicia, esa novedad que realmente complementa mi respuesta a tu Está bueno. pregunta. ¿Qué falta pensar en el individuo? Ahora, y he visto igual que con Solange, has escrito algunos papers también en conjunto, ¿no? Ahí en la web hay algunas cosas que he podido encontrar ahí con ella. O Son sea, columnas de divulgación, son columnas de divulgación en las que abordamos cuestiones de nuestra sociedad peruana. ujú. Ella ha estudiado en Estados Unidos, ha trabajado en Estados Unidos y vive en Lima. Yo he vivido 12 años en Estados Unidos, 11 como académico y un año en que tuve la oportunidad de estar en sabático en Nueva York. Y vemos diferencias entre el Perú y lo que sucede en otros países. Queremos abordar de una manera seria, quizá dando una opinión un poco más informada. Son columnas de divulgación, pero con una base científica. No siempre tenemos algunas citas a Bien. papers, a libros, para que nuestros lectores realmente aspiren más, ¿no? Nuestra visión es de esperanza, ¿no? En el Perú es bien fácil perder la esperanza. En el Está- Perú, sí. Perdón que te corté, que me hables y me vienen ideas igual a la cabeza. Claro, yo encontré igual antes de conversar contigo, investigué un poco y claro, en LinkedIn en realidad hay algunas publicaciones, pero en realidad no es publicado muy seguido en LinkedIn, no lo usan, creo, tanto a nivel de publicación. Efectivamente, yo solo entro a LinkedIn para Algunas estos cosas. posts que hago con Solange. En realidad, yo no estoy en el mercado de empresarios ejecutivos, soy un académico, así que ¿Y, tengo otras formas de conectar. y cuáles son esas formas? Esa es mi pregunta. O sea, ¿dónde, si alguien quiere leer más de lo que escribes, dónde puede encontrar lo que publicas? Bueno, creo que en LinkedIn son mis columnas de divulgación, pero así como has sido muy generoso en mostrar mis publicaciones, este es un negocio lento. Este es un negocio lento. Aquí no estamos friendo un huevo, ¿no? Estamos metiendo al horno una cosa que toma años, ¿no? Ujú. Al tomar años uno tiene que ir con mucho cuidado y mucha paciencia, ¿no? Entonces, yo no estoy en el día a día de que estoy publicando cada día porque tengo que No, claro, leerlo 20 veces, ¿no? claro, claro. Entonces, ya
Te diría que tengo una página web donde está mi currículum vitae, en la cual la gente puede ver qué papers tengo y puede escribirme un Claro, correo y te mando mis borradores, ¿no? Pero ese es un negocio lento. Estoy en el largo plazo, ¿no? Pienso en el largo claro, plazo claro. todos los días. Ahora, igual entiendo, leí por ahí que había estado este año en una estancia en la Universidad de Navarra haciendo también investigación sobre el tema de desarrollo microeconómico, dicen con evidencia econométrica que sustente la toma de decisiones. O sea, igual va por la línea del libro de la empresa en el Perú todavía, ¿no? O sea, ¿sigues todavía en esa ruta o no? Sigo en la línea, pero lo que hice en Pamplona, en la Universidad de Navarra, que fueron muy generosos de recibirme, darme una oficina compartida y darme acceso, fue continuar más bien el nuevo libro, porque son Ok, decisiones económicas, pero desde el punto de vista de la familia y del individuo, ¿no? ok. Por darte ejemplos sobre cómo estimar la ecuación de Mincer, ¿no? Ujú. Los economistas han estudiado la ecuación de Mincer quizá unas 100.000 veces, ¿no? Esta es una ecuación que funciona muy bien, ¿no? Pero en el Perú yo no la encontré estimada. No encontré la ecuación de Mincer estimada. ¿Cuál es la ecuación de Mincer? Simplemente es correlacionar cuánto ganamos como ingreso salarial con cuál es nuestra experiencia, nuestra educación, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene 23 años y no ha ido a la universidad, tiene un sueldo que se explica por su educación y su experiencia de trabajo. Un señor de 46 años que ha hecho maestría, doctorado, tiene 20 X años de experiencia, quizá gana distinto por esa educación. Por lo cual, la ecuación de Mincer tiene que estimarse con buenos datos salariales, de experiencia, de educación, y es algo que estuve trabajando en mi estancia en Pamplona, con datos peruanos y con bastante profundidad y ahora va a ser parte de este nuevo libro con Solange. Dicho esto y cerrando un poco, en una presentación también hace un par de años dijiste algo que me pareció muy interesante, es que tú no hubieras gastado un minuto de tu tiempo de investigación haciendo algo que ya hubiera estado publicado antes. Y dentro de eso, o sea, detallar, claro, que este libro en realidad es único en ese sentido, o sea, es un libro único a nivel cuantitativo de empresas peruanas, porque uno puede encontrar otros países información, pero el Perú no había. Por eso es que en realidad cuando me encuentro con tu libro, digo, wow, por fin alguien ha hecho algo tan, y además, qué tal trabajo para hacer esto, porque es muy detallado, muy minucioso. Yo lo recomiendo mucho para, no solamente para empresarios, en general investigadores y cualquiera que quiera entender la lógica empresarial en el Perú. Esto es, fuera de algunas otras publicaciones que son más cualitativas, como tú has dicho, que eso sí hay, no tantas, pero sí hay. Pero esto a nivel cuantitativo, a nivel de datos y a nivel realmente de entender lo que está pasando en el entramado empresarial peruano es único. Ni siquiera es básico, es único. Porque sí es importante que lo tengan y ojalá que más gente lo tenga mapeado. Yo en el canal igual voy a hacer un concurso para un libro de estos, a los miembros del canal, me parece importante que lo tengan. Igual se encuentra en diferentes librerías, pero nada, ojalá que más gente pueda acceder a este libro y eso ayude mucho también al desarrollo empresarial de este país. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un gusto conocerte y ha sido un gusto leerte también y espero que este libro se difunda más y esperamos ya ansiosos también tu próximo libro, que espero, imagino, no sé, será el próximo año, imagino, porque todavía es un trabajo Ojalá, sí, arduo. estamos trabajando. Solange, sí. Gracias, Gabriel, gracias por tu tiempo y nada, estamos conversando. Eh, Muchas gracias.